La idea es compartir con ustedes una experiencia vivida, una gran lección de vida en lo que tiene que ver con gestión, y me pareció muy importante compartirla con ustedes, donde seguramente la mayoría son personas que trabajan en el área de TI, y está bueno que vean que ustedes pueden ocupar roles diferentes, ¿no? Pueden ocupar, pararse desde el lado del cliente, pero también pueden pararse desde el lado del proveedor. Y cómo, según donde estén situados, va a ser las cosas que ustedes van a experimentar o lo que ustedes van a sentir. De alguna manera, en esta presentación lo que busco es transmitirles a ustedes cómo nos vamos sintiendo como integrantes de una organización, como trabajadores, y bueno, darles algunas recomendaciones a partir, como les decía, de algo que viví trabajando en una organización muy grande, donde había mucho caos. Es una organización con mucha competencia en el mercado, donde coexistían proyectos muy complejos, con proyectos diversos, junto con la operación, operaciones también complejas, donde tendrían que actualizarse permanentemente. Si ustedes, los invito a que se haga una composición del lugar, se imaginan que allí trabajan muchos profesionales, cada uno con sus costumbres de trabajo y demás, y la presión de trabajo, el caos iba aumentando, hasta que en determinado momento alguien dijo, bueno, estaría bueno implantar una metodología de trabajo, una metodología de gestión para ordenar todo esto. Pareció bueno, empezamos a trabajar en ese proceso con mucho trabajo, y en determinado momento alguien tuvo la brillante idea de decir, bueno, para ir más rápido en este proceso de mejora, vamos a implantar un software. Y bueno, logró convencer a un jefe de que esa era la mejor opción en ese momento. Se pasó a implantar ese software, y lo que pasó fue que lo poco que habíamos avanzado con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, se perdió. Ahora vamos a ver por qué se perdió. Y lo bueno es que ustedes también aprovechen esta experiencia, porque es bastante común que este tipo de cosas sucedan. De alguna manera, la secuencia que vamos a ver en esta presentación es, bueno, vamos a hacer un poco de historia de cómo funcionan las organizaciones, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, qué pasó con la gestión empresarial, con la gestión organizacional. A partir de ahí, bueno, a ver en qué estamos hoy en las organizaciones, qué está pasando con las empresas, cómo trabajamos. Y recién ahí vamos a ir a ver cómo definir, cómo identificar, cómo formular una solución. Y bueno, y las conclusiones a las que vamos a llegar. Entonces vamos a empezar por hacer un poco de historia. ¿Cómo eran las organizaciones hace un tiempo? Era todo muy sencillo, era todo muy rutinario. Las personas trabajaban, estudiaban, se formaban, un oficio, una profesión, no importa, pero de alguna manera era bastante común decir, bueno, yo me recibo, aprendo esto y trabajo en esto el resto de mi vida, hasta que me jubile o por muchísimo tiempo, ¿no? Era todo bastante sencillo, bastante rutinario. Las personas aplicaban lo que conocían todos los días y trabajaban bien. Eran buenos empleados, eran buenos funcionarios, porque estaban trabajando bien. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? De a poco, los cambios empezaban a surgir. Los cambios empiezan a hacerse más acelerados, hasta que, bueno, llegamos a la situación de hoy, donde los cambios son prácticamente continuos. Vivimos en un continuo cambio. Y las organizaciones, de alguna manera, están necesitando actualizarse. Los empleados, los trabajadores, necesitamos actualizarnos. ¿Y cuál es el problema? Que las organizaciones no pueden parar para ayornarse. Las organizaciones no pueden parar para mandar capacitar a sus empleados, a sus trabajadores. Y ese es uno de los problemas que están viviendo las organizaciones en general, las empresas en general, independientemente del área de actividad en el que estemos trabajando. Entonces, lo importante es decir, bueno, a ver, vamos a llegar a construir la llave, que es la llave, la gran solución a estas situaciones que todos nosotros lo estamos viviendo permanentemente en las organizaciones, ¿no? Pero pasamos de aquella imagen donde teníamos a un trabajador con una empresa, digamos, con los papeles, con todo ordenado, todo rutinario, trabajando como lo ha hecho desde siempre, y hoy nos vemos enfrentados a situaciones de este tipo, ¿no? Donde hay más locura, donde hay más presión, donde hay más tensión. Y entonces,
¿Y por qué pasa todo eso? Porque la gestión se está haciendo más compleja. La gestión está compleja porque tenemos distintas áreas que coexisten, distintas demandas. La competitividad está aumentando día a día. Las empresas compiten, las organizaciones, y no importa qué tipo de organización hablemos, porque podemos estar hablando de educación o podemos estar hablando de áreas de tecnología. Hemos estado viendo en las conferencias en el día de hoy, y seguiremos viendo en estos próximos días, bueno, cómo todo avanza, ¿no? Cada vez más rápido, cada vez más competencia. ¿Eso lleva a qué? A que los recursos empiezan a ser cada día más escasos. Y cuando hablamos de recursos, no estamos hablando solamente de dinero. Cuando hablamos de recursos, hablamos de, por ejemplo, los equipos, los equipamientos, los celulares. ¿Cada cuánto cambiamos de celulares? Porque vienen modelos nuevos, porque vienen aplicaciones nuevas, porque necesitamos otras cosas, ¿no? Las personas, que no me gusta llamarlas recursos, pero bueno, a los efectos de esta conversación, de esta conferencia, vamos a decir que sí, no son recursos. Yo siempre digo que las personas son el mayor capital que tienen las organizaciones, y es a ellos a los que se deben las organizaciones. Pero las personas también empiezan a resultar ser escasos. Escasos en cantidad, por un lado, pero también escasos en las especialidades que necesitamos que tengan. Porque toda esa competencia empieza a generar una demanda de especialidades y las organizaciones no pueden parar para mandar a capacitar a los funcionarios en esto, en lo otro. Las organizaciones tienen que seguir. Entonces, todo eso empieza como a generar estrés, ¿no? Empieza a generar tensión. Porque resulta que tenemos que capacitarnos, tenemos que mejorar, tenemos que atender más gente, necesitamos mejores equipos, necesitamos más equipos. Y el dinero es el que teníamos. Lo que pasa es que ahora tenemos que comprar cosas más caras y tenemos que comprar más cosas. Entonces también eso termina siendo escaso. Lo otro que es súper importante, todo esto, todas esas adecuaciones, tenemos que hacerlas sobre la marcha. No podemos parar para adecuarnos a las realidades que van cambiando. Entonces, eso, imagínense, yo los invito a que se imaginen en ese proceso cómo es que todo esto va cambiando, va evolucionando, y ustedes están en eso y quieren hacer una cosa, pero no pueden porque las demandas y las necesidades, los requerimientos están surgiendo por todos lados. Los clientes y los mercados. Cada vez más tenemos que atender a nuestros clientes. ¿Qué quieren nuestros clientes? Porque si no atendemos lo que quiere el cliente, va a llegar un momento que no tenemos más negocio, no tenemos más organización, no tenemos más sentido, no tiene sentido que sigamos trabajando, ¿no? Perdemos el sentido de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que atender a nuestros clientes y tenemos que atender a nuestros mercados, y cada vez tenemos más exigencia y cada vez más requerimientos y cada vez más cosas, y los plazos cada vez más cortos también. Entonces empieza a pasar esto, ¿no? Empieza a haber una situación inversa, cada vez más demanda, cada vez una demanda más especializada, y por otro lado, cada vez la disponibilidad de recursos es menor. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Esa relación inversa, a que tenemos que ser más eficientes. Sí o sí tenemos que ser más eficientes. No tenemos otra opción. Entonces, necesitamos que todo este caos, necesitamos manejarlos con eficiencia. En esa situación es en la que estamos hoy. Necesitamos tener esto todo ordenado, una oficina ordenada, con los papeles ordenados, ojalá con poco papel, con las cosas todas planificadas, funcionando todo bien, pero en realidad lo que está pasando es que venimos de una situación donde todo era... ¿Qué pasó? Perdón. Venimos de una situación donde todo era muy rutinario, donde teníamos todos esos papeles, y esto empieza a crecer, ¿no? Esa es la situación en la que estamos. Cada vez tenemos más papeles, no sé si a ustedes les pasa, cada vez más informes, cada vez más sobres, por más que estamos tratando de hacerlo todo en forma virtual, pero la verdad es que cada vez tenemos más información, cada vez más trabajo, y así, no sé cómo se sienten ustedes en el trabajo, pero empezamos a sentirnos como agobiados, ¿no? Pero aparte no solo los papeles, los correos. ¿Qué les pasa con los correos? A ver, quiero ver las caras. ¿Qué pasa con los correos? Acá alguna. Cada vez más correos, los asuntos son súper variados, ¿no? Nos llegan correos de todo el mundo, a veces no sabemos ni quiénes son. Los temas no tienen nada que ver a veces con lo que estamos haciendo, nos están pidiendo respuestas de cosas que muchas veces ni siquiera son cosas que manejamos nosotros. Y todo eso, a ver, pedidos por todos lados, correos que llegan todo el tiempo, ¿no? ¿Qué nos empieza a pasar? Nos empezamos a desbordar, porque queremos seguir siendo eficientes como antes,
queremos seguir cumpliendo con lo que nos están pidiendo, ¿no? Pero en realidad todo eso nos empieza como a desbordar. Los clientes, ¿qué pasa con los clientes? Cada vez exigen más, cada vez quieren que los atiendas mejor, cada vez quieren que los atendamos en el momento. Hoy ya te llaman hasta que atendés el teléfono, ¿o no? Entonces todo esto aumenta los requerimientos y además se diversifican. Entonces a ver si se sienten identificados con esto. Llega un momento que dice, por Dios, no puedo más. ¿Les pasó alguna vez esto? No puedo más, ¿no? Porque realmente no sabemos qué hacer. Entonces, el estrés empieza a estar omnipresente en las organizaciones. Y esto es un problema, ¿no? Es verdad que es un problema. Y está bueno que busquemos una solución a esto, ¿no? El clima laboral se empieza también a hacer cada día más complejo. Se empieza a hacer a surgir una cosa rara. Yo siempre cuento como una experiencia que es bien real. Trabajando en una oficina que trabajábamos muy a presión, un día en la entrega de informe resulta que 2 trabajadores míos, 2 integrantes del equipo, amagaron con agracia piñas. 2 profesionales. Yo no podía creer. Realmente no lo podía creer. Pero era resultado de esa situación. La gente desbordada, la gente estresada, llega un momento que cualquier cosa que decís es como que lo saca de quicio. Bueno, por supuesto que no llegaron a mayores porque intervine, se habló y no pasó nada. Pero quiero decir que esto pasa, esto realmente pasa. Entonces, ¿qué pasa? Además de todo eso, la gente misma se empieza a sentir que necesita capacitarse. ¿A usted no les pasa? Dice, pero yo en realidad tendría que estudiar esto, y tendría que estudiar lo otro. ¿Y ahora qué hago? Entonces al final no sé qué voy a hacer, porque tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que atender a los clientes, tengo que vivir también, porque también tenemos una vida, ¿no? Entonces empezamos a sentir como que toda esa organización, estamos como con una bomba de tiempo, estamos como dentro de una olla a presión, ¿no? No sé si se sienten así alguna vez. ¿No han dicho alguna vez, siento como que me sale humo por la cabeza? Sí, lo han dicho. Entonces, muchas veces nos pasa esto. Y la organización, el equipo de trabajo se siente que está como dentro de una olla a presión, ¿no? Entonces, ahí aparece un iluminado y dice, ¡zas! Necesitamos una varita mágica. ¿Y cuál es la varita mágica? El software. ¿A alguno le pasó esto? Ojalá no les haya pasado en este momento. Es verdad que el software ayuda a resolver cosas y lo vamos a ver. Pero ojo con el momento en el que aparece el software. Bueno, pero muchas veces, y es bastante más común de lo que pensamos, que el software aparece en este momento. Cuando estamos todos desbordados, no sabemos qué hacer, y viene alguien y dice al jefe, al gerente, al presidente, que sea, tengo la solución. Mira, fui a una charla, o fui a un curso, o fui a no sé dónde, o investigué en internet, y resulta que encontré este software. Es fantástico, resuelve todo. ¿A alguien le pasó? A ver, alguien levante una mano, porque no puedo creer que a nadie le haya pasado algo parecido. Entonces, viene la solución mágica. Ese software que va a resolver todo, todo va a funcionar fantástico a partir de ahora. Nadie va a estar estresado, bárbaro. Pero no, porque ¿qué es lo que pasa? Ese software, lo lógico, es que cuando se diseñó, cuando los trabajadores de TI, como ustedes, muchos de ustedes eran desarrolladores, trabajaron, lo diseñaron plantillas y supusieron que había una serie de información que iba a estar disponible al momento de empezar a usar ese software. Por lo tanto, el software se diseñó para que le entrara determinada información con determinado formato y sale determinada información que se supone que la organización es lo que va a necesitar. Pero ahí está el detalle. Normalmente la información que se previó que estuviera disponible al momento de diseñar el software resulta que no es la que tenemos en la empresa. ¿Tá? Entonces empieza a pasar esto. Las plantillas que tenemos en la organización recogen información que, oh casualidad, no es lo que el software necesita. No es lo que el software me está dando. Y lo peor, el software empieza a darme información que no es la que necesito para mi organización. ¿Les suena esto? Por favor, díganme que sí. Entonces, estamos en esta situación. El software me está pidiendo algo que yo no tengo para darle. Y lo peor, me está dando algo que no es lo que estoy necesitando darle. ¿Tá? Porque en la operación de mi empresa, de mi organización, resulta que no es eso lo que está necesitando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer inevitablemente?
tenemos que empezar a trabajar, tenemos que incursionar en un proceso de adecuación de software. Y opa, eso lleva tiempo. ¿Se acuerdan cómo estábamos antes del software? ¿Se acuerdan? La cabecita echando humo, ¿sí? Las personas colgadas. Bueno, ahora resulta que además tenemos que destinar tiempo para adecuar el software. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Todo empieza a requerir más y más tiempo del personal. De vuelta, empiezan a haber más atrasos. Estábamos atrasados antes, bueno, ahora vamos a estar más atrasados. ¿Había tensión antes? Había tensión, pero ahora hay más tensión. Habían quejas, como le digo, entre los propios compañeros de equipo, queja de los jefes, queja de los clientes, queja de los gerentes. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? El clima laboral de vuelta. Entonces, resulta que habíamos tenido la solución mágica y resulta que estamos mucho más complicados de lo que estábamos antes. Entonces, llega un momento y dice, mira, tiro esto por la ventana. No quiero más de este software. ¿Tá? Eso es lo que yo les cuento que pasó en la organización donde yo trabajaba. Llegó un momento en el que dijeron, no quiero saber más de este software. Pero lo peor es que no es eso, no quiero saber más de la metodología tampoco. Y tampoco quiero las plantillas, y tampoco quiero nada. Entonces perdí todo lo que había hecho hasta ese momento. Y tengo que empezar otra vez. Entonces, ¿qué es lo que digo que hay que hacer en ese momento? Que ojalá lo hubieran hecho antes de comprar el software. Señores, vamos a sentarnos. Vamos a analizar la verdadera realidad, Vamos a identificar las causas de toda esta situación que estamos viviendo. Vamos a ver qué es lo que realmente tenemos que hacer. Vamos a ver lo que me está demandando esta situación. Entonces, a partir de eso, de ver cuál es la problemática real y no la que pensamos, porque la real me va a decir lo que de verdad necesito, que me va a decir que no es el software lo primero que necesito, vamos a empezar a definir las acciones que tenemos que llevar adelante para mejorar la gestión. Y, insisto, ojalá lo hagan ustedes en sus trabajos. Primero tenemos que identificar qué es lo que tenemos que hacer para lograr mejorar realmente. Analizamos los requerimientos de capacitación del personal, pero analicémoslo, por favor. No digamos, la gente tiene que capacitarse y no sé en qué, y cada vez nos ponemos más. No, que haya alguien que se siente a pensar. A ver, ¿en qué tengo que capacitar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién tengo que capacitar y en qué? Definamos una metodología de trabajo. Es increíble cómo pasó el tiempo y yo ahora estoy próxima a iniciar una consultoría y otra vez una empresa muy grande internacional me está pidiendo para resolver problemas de gestión empezar por instalar un software. Otra vez, o sea, pasa el tiempo y seguimos cometiendo los mismos errores. Realmente a mí me preocupa eso. Realmente me preocupa, porque no va por ahí. Definamos la metodología de trabajo. ¿En base a qué? A las necesidades reales. Adecuemos esa metodología y recién a partir de ahí, una vez que hayamos implementado esa metodología, una vez que hayamos empezado ese proceso de cambio cultural, bueno, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son las verdaderas necesidades de software que tenemos. No es comprar el mejor software que hay en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Capaz que me estoy comprando un Mercedes-Benz y me alcanza con un Fusca. Y con un Fusca logro dar ese paso hacia la mejora. Y me compré el Mercedes y como no lo sé manejar, entonces resulta que di marcha atrás, porque lo tengo guardado, gasté plata y lo tengo guardado en el garage. Entonces, a partir de ahí, después de pensar, de saber dónde estamos, bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a definir el plan de implantación gradual, ojalá gradual de ese software. Porque también eso pasó en esa experiencia que les contaba. Compramos un software y lo instalamos en toda la organización. ¿Qué es lo que logramos? Paralizar todo. Porque de un día para el otro me instalan en la notebook o en la PC que tengo que trabajar con este software, no sé cómo, no estoy capacitada. Los informáticos se vuelven locos porque todo el mundo llama para pedir que le vengan a arreglar la computadora, que me falló, que se me cayó el sistema, perdí la plantilla. ¿Les suenan esas cosas, por favor? ¿Les suena eso? Entonces estamos generando más caos, más presión, más tensión. Entonces, no, ojo, la herramienta puede transformarse en la destructora de la mejora lograda. O sea, todo ese esfuerzo que insume entrar en estos procesos de mejora y de cambio cultural, resulta que por comprar un software inadecuado e intentar implementarlo en el momento inadecuado, terminamos perdiendo todo. Por favor, trabajen para evitar que eso suceda. Entonces, la gestión de los proyectos, la mejora de gestión en general, de los proyectos en particular, por supuesto que les hace bien tener un software,
para trabajar, por supuesto, y yo defiendo eso. El tema es que solo con eso no alcanza. Y además, el software no es el primer elemento a implementar. No es el primer elemento. Y el software también, no cualquiera, el software adecuado al grado de madurez de la organización y en el momento adecuado y a las necesidades adecuadas. No deberá ser la primera herramienta a incorporarse en un proceso de mejora, por favor. ¿Tá? Es la tentación que tenemos todos. Queremos mejorar, compramos un software. No, señores. Queremos mejorar, veamos qué herramientas, qué cosas tenemos que hacer. Hay mucha cosa para hacer antes de implementar un software de gestión. ¿Y para eso qué hacemos? Entonces nos reunimos con un equipo, definimos estrategias, definimos acciones, necesidades, requerimientos, y entre todos, que es otra cosa que yo apoyo y estoy todo el tiempo diciendo, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? En todos lados. ¿En qué ámbitos? En todos los que nos toque trabajar. Desde nuestra familia hasta el trabajo. Entonces, ¿qué equipo? No cualquier equipo. Esa es otra de las causas de fracaso de las famosas PMO, las oficinas de gestión de proyectos. No es juntar gente en una oficina para trabajar, no. Es seleccionar a las personas adecuadas, con los perfiles adecuados, con la capacitación adecuada, porque es la única forma de que ese equipo pueda resultar exitoso. ¿Ah? Lo otro que tenemos que hacer es definir una metodología de trabajo adecuada. ¿Adecuada qué? De vuelta, a la realidad de la organización. Entonces, recién cuando esas piezas que son básicas, digamos, para empezar a rodar en este proceso de mejora continua, están presentes, fueron definidas, fueron puestas en marcha, entonces recién ahí, estamos en el momento oportuno para implantar un software. Y ahí es cuando empezamos a ver que estuvimos bien en implantar el software. O sea, un mensaje es, ojo, cuando tenemos problemas de gestión, la solución no es implantar un software. Lo segundo es que cuando queremos implantar un software tenemos que tener claro cuáles son las necesidades del software, cuáles son las características que tiene que tener y tenemos que medir, calibrar muy bien el momento oportuno para implementarlo. No es en cualquier momento. Entonces, para cerrar esto, lo que quiero dejar son algunos conceptos que me parece que es importante transmitir. La mejora de la gestión se puede lograr sin ningún software. Hay muchísimas cosas importantes, muchísimas cosas que podemos hacer sin la necesidad de invertir. Porque muchas veces, no podemos ser más eficientes porque no tenemos dinero para invertir. No, no. Siempre podemos mejorar sin la necesidad de invertir. Llegará un momento en que esa mejora se empieza a dar y que va a ser imprescindible comprar un software para poder seguir avanzando. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Entonces, en ese momento es que vamos a poder visualizar al software como la llave para poder dar ese salto que queremos dar en el proceso de mejora continua, pero no antes. Ahí creo que está el gran punto crítico de este proceso. ¿Y para qué va a servir el software? Va a servir para todo esto. Va a ser el que nos va a ayudar a automatizar, a uniformizar procesos, a mejorar la comunicación, a bajar los tiempos de control, de revisión y de monitoreo. O sea, es verdad que el software es importante. Es verdad que el trabajo que hacen todos ustedes es muy importante. El tema está en hacerlo en el momento correcto, en el momento oportuno. Entonces, hay dos aspectos que yo insisto y quiero que queden como cierre. Lo primero, se deben empezar, cualquier proceso de mejora de gestión, se debe empezar por una cantidad de acciones distintas a la implantación de una herramienta informática. ¿Tá? Eso me parece muy importante transmitir. Por favor, no empiecen por la compra de un software. Y lo segundo es que la compra del software se debe hacer cuando el grado de madurez de la organización es el adecuado para hacerlo. Porque si no, lo que van a hacer es destruir todo lo que hicieron antes. Entonces, por eso es que yo digo, el software, pues es el nombre de esta presentación, el software debe ser el soporte de una gestión eficiente, el soporte, pero no es el responsable de la eficiencia del sistema. ¿Tá? Yo no sé si ustedes coinciden con eso, pero creo que ese es el gran mensaje que yo quiero que se lleven de aquí. Por supuesto que estoy de acuerdo con que el software ayuda a que la gestión sea más eficiente. Por supuesto que digo sí al uso de software y herramientas informáticas
para facilitar la gestión y hacerla más ágil? Por supuesto que sí. Y lo dejo muy claro, porque eso también forma parte de algunas discusiones en el trabajo. Ahora, ojo, no es el responsable el eficiente. Podemos tener el super software, pero resulta que si las cosas no están dadas, si la gente no está capacitada, si las metodologías no están definidas, si la gente no está capacitada, resulta que vamos a ser mucho más ineficientes. No solo no vamos a ser mejor a ser eficientes, no, vamos a ser más ineficientes y vamos a estar destruyendo todas las cosas que hemos estado logrando con mucho esfuerzo y con mucho tiempo. Bueno, de alguna manera lo que quería transmitir eran esos conceptos, porque es muy común en el ámbito de tecnología el tema eso, ¿no? Que nos vemos tentados por adquirir una u otra herramienta informática. Me parece importante este mensaje porque aparte, como les digo, lo viví y te genera mucha frustración el hecho de haber estado trabajando y destinando muchos recursos para entrar en nuestro proceso de cambio cultural, que vaya que son desgastantes, son muy desgastantes y demandan mucha energía y dedicación, y resulta que por hacer una cosa que es buena, pero no hacerla en el momento oportuno, resulta que perdemos todo lo que hicimos hasta ese momento. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Acá tienen el software mágico, vieron y la notebook ahí haciendo maravillas solita. Me gustaría, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a las órdenes, si no igual en el break podemos conversar. Si tienen experiencias para compartir también están buenas, a las órdenes. Sí. ¿Cómo lográs que los directores, gerentes, en fin, los responsables, no se dejen tentar por esa varita mágica que dijiste? Excelente la pregunta, porque eso fue uno de los grandes desafíos que tuve yo en esa organización. Creo que lo importante es tener claro que por ahí no va el tema, por ahí no va la solución. Desde el momento que nosotros estamos convencidos de algo, es mucho más fácil defenderlo. Y además no lo vas a defender desde el capricho, lo vas a defender con ejemplos reales. Acá te di una cantidad de razones por las cuales por más que venga el presidente de la compañía, o el jefe, o el gerente, o quien sea, la persona más influyente, no importa que tenga o no un cargo, te diga, esto hay que hacerlo, te dice, mira, no le digas nunca que no. Decirle, mira, yo lo que te voy a decir es que conozco que puede pasarte esto, esto y esto. Y le mostrás, le comparás, porque las personas como que cuando vemos hechos, cosas concretas, reales, entendemos mejor. Cuando nos dicen que no, lo que hacemos es reaccionar. Entonces tú decirle, ¿por qué entendés que hoy necesitamos un software? Entonces él te va a decir porque estamos con estrés, porque no tenemos tiempo, porque hay caos, porque todo el mundo trae los informes diferentes, no tenemos un formato único, o sea, muchas cosas te van a decir. Y tú le vas a decir, me parece fantástico, porque realmente es cierto eso. Ahora, ojo, antes de traer el software tenemos que definir qué plantillas queremos, qué información necesitamos, a quién le vamos a dar respuesta con esta información. Tenemos que buscar en el mercado qué herramientas informáticas, qué software hay, cuál se adecua más a lo que yo necesito hoy. Y a partir de ahí entrar en un proceso de adecuación de ese software a la necesidad de la organización. Porque ¿sabes qué? Si no haces eso, lo que va a pasar es que vamos a tener mucho más caos. Porque va a estar el software, instala las computadoras, nadie va a poder trabajar. Eso es muy gráfico y es muy real. Nadie va a poder, se va a paralizar todo, porque vas a querer entrar un dato y no va a poder, porque el software te pide otro. Entras un dato y el software te da otro, no el que estoy esperando y necesitando. Entonces, le decís ahí qué va a pasar, que va a haber más caos, más tensión, más atraso, más queja, más... ¿Es eso lo que querés? No, te va a decir. Bueno, entonces hagamos el proceso como hay que hacer. Busquemos el proceso natural de las cosas. Y está muy buena tu pregunta, porque es uno de los grandes desafíos que tenemos las personas responsables de estos procesos, que nos quieren imponer cosas y no podemos decir que no. Lo que sí podemos es mostrar datos concretos y objetivos donde, por la vía de los hechos, demostramos que esa no es la mejor solución y que la mejor solución va por otro lado. Muy buena la pregunta, muchas gracias. Sí, ¿alguien más quiere preguntar? Bueno, me están diciendo que se terminó el tiempo, así que igual estoy a las órdenes de ustedes para conversar, contestar dudas en los breaks o al...